Ustedes probablemente recordarán el Fondo de Gestión Legislativa, mejor conocido como el Cofrecito y el Barrilito. A raíz de un informe reciente publicado por la organización internacional Oxfam sobre la eficiencia del gasto público, donde se cuestiona la mala distribución del dinero del Estado, en este programa quisimos retomar el tema de la asignación de fondos especiales a senadores y diputados para el desarrollo de programas sociales que no tienen nada que ver con su rol de legislador y choca con la labor de las instituciones que sí funcionan para tales fines. Esto es clientelismo legislativo. En 2006, se anunciaba por primera vez la creación de un fondo de gestión social para los legisladores dominicanos. Para esa época, se dijo que se establecería una cuenta a nombre de la oficina provincial de cada senador y que el monto del fondo que recibirían dependería de la población de cada demarcación. El referido fondo social, conocido a nivel popular como el Barrilito y el Cofrecito, se comenzó a implementar a partir de 2009, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, en la Cámara de Diputados fue una resolución de carácter administrativo que tomó el entonces presidente de la Cámara de Diputados, que era el diputado Julio César Valentín. Anterior a él, los fondos en el Congreso eran mucho más discrecionales, mucho más, o sea, era por relación de amistad con la presidencia de la Cámara y no había ningún tipo de control. Estamos hablando antes del 2006 más o menos. Es en el 2006 cuando con la presidencia de Julio César Valentín, que para ordenar un poco la casa, ordenar un poco esto, se creó el Fondo de Gestión Legislativa, que fue el mismo monto para todos los diputados en la Cámara de Diputados de 50.000. Y en el Senado hizo lo propio Reinaldo Parejo. Los diputados recibían cada mes 50,000 pesos para tales fines, pero en octubre de 2014, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dio a conocer su decisión de eliminar este fondo y envió una carta al presidente Danilo Medina en la que solicitaba que los recursos destinados al Fondo de Gestión Social de ese órgano legislativo, unos 114 millones de pesos, fuera destinado a salud pública. Sin embargo, una fuente nos informó que nunca se quitó esa asignación presupuestaria anual de la Cámara de Diputados y que por esa razón, cuando Abel Martínez concluyó su gestión, dejó más de 1.000 millones de pesos. Investigaciones periodísticas dan cuenta de que hasta abril de 2016 los legisladores habían manejado unos 1.841 millones de pesos en estos programas de asistencia social supuestamente en favor de personas de escasos recursos. Sin embargo, estas investigaciones dan cuenta de que muchos legisladores han tomado parte de estos recursos para beneficiar a personas de clase alta, patrocinios a candidatas de belleza, compras de bebidas alcohólicas, entre otros gastos que no tienen que ver con ayudas a los más necesitados. En el Congreso Nacional, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se mantiene una práctica clientelar institucionalizada que en el transcurso del tiempo se le ha buscado distintas denominaciones, distintos nombres para justificar el abuso y la crueldad del uso de los fondos para prácticas claramente clientelares, ilegales y abusivas. No hay duda que cuando un legislador legisla para su provecho personal, para establecer excepciones, para establecer exoneraciones o para agenciarse fondos para actividades contrarias a sus funciones constitucionales, sin lugar a dudas estamos ante una ilegalidad y estamos ante el uso desproporcionado sobre la base del despilfarro de esto por los legisladores. En la actualidad,
Aunque los diputados no reciben los montos mensuales del cofrecito, además de ser beneficiados con un buen salario, combustible, gastos de representación y dieta, poseen la asignación de fondos para presuntas ayudas sociales, que bien podemos interpretar que el dinero del cofrecito, en lugar de recibirlo a cuentagotas, lo reciben acumulado para hacer donaciones en fechas especiales. Es decir, la práctica se mantiene y a continuación le diremos por qué. Los diputados reciben grandes sumas de dinero en fechas como el Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Según datos que solicitamos a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, durante el periodo junio-diciembre de 2017, la Cámara de Diputados utilizó el monto de 56.340.313 pesos para la supuesta adquisición y repartición de útiles escolares, rol que le corresponde al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE dentro del Ministerio de Educación. En ese mismo año, el INAVIE ya había favorecido a 799.807 estudiantes con camisas, pantalones, medias, zapatos y mochilas por un monto de más de 1.144.066.552 pesos. El informe de la Organización Internacional Oxfam destaca que para el inicio del año escolar 2018-2019, los congresistas gastaron entre septiembre y noviembre de 2018 más de 42.5 millones en adquisición y reparto de útiles escolares. Entonces, estas son partidas que nosotros ya venimos llamando la atención sobre el alto nivel de discrecionalidad, de duplicidades de funciones, que no le competen directamente al Congreso Nacional, y es una partida que nosotros proponemos reorientar. Es decir, esa partida no puede seguir porque está socavando, y más en un periodo que se acerca como el periodo electoral como tal. También representa una competencia desleal frente a otros candidatos y candidatas que aspiran al mismo cargo. Asimismo, la entidad legislativa destinó 31.954.504 pesos en la adquisición de mosquiteros, sábanas, colchones y otros productos para ser donados por los diputados a las zonas afectadas por las tormentas Irma y María. En diciembre de 2017 se repartió cerca de 169 millones de pesos a los diputados para la compra de artículos comestibles y confección de cajas navideñas para que los repartieran a su criterio en Navidad y Año Nuevo a personas de escasos recursos económicos. Esta labor por años ha sido muy cuestionada por representantes de la sociedad civil, que aseguran es una práctica que no corresponde a la filantropía de los legisladores, pero además es una acción que choca con varias instituciones públicas. Ese mismo año, los diputados recibieron también 475.000 en bonos para repartirlos en Navidad a su libre elección. Lamentablemente en el Congreso se mantiene, y es discrecionalidad de la Presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, autorizar el uso de fondos para actividades que distan mucho de las funciones de un legislador. Entre ellas, compra de canastillas, habichuelas con dulce, o actividades de índole de entrega de canasta navideña, que obviamente no son funciones propias del Congreso Nacional, pero en una cultura de la precariedad política y del clientelismo se mantiene, se justifica y se utiliza con el único interés de mantener lealtades sobre la base de la dádiva. De acuerdo a las informaciones que obtuvimos, entre enero y junio de 2018, la Cámara de Diputados ya estaba entregando a cada legislador 300.000 pesos en bonos para ser utilizado en las actividades del Día de las Madres. Un monto que, si multiplicamos por los 190 diputados, estaríamos hablando de 57 millones de pesos. En total, entre 2017 y 2018, los diputados manejaron unos 315 millones de pesos en favores sociales que no forman parte de sus funciones. El legislador tiene tres funciones fundamentales. La primera es legislar, y ojalá que cuando legisle sea para defender o proteger el interés nacional. La otra función es fiscalizar. Lamentablemente el Congreso en la República Dominicana, ni el Senado ni la Cámara de Diputados
han ejercido esa función fundamental de orden constitucional, como es la fiscalización de las políticas y de los fondos públicos. Y otra función fundamental es la función de la representación, lo que quiere decir que ninguna práctica del clientelismo se ajusta a los mandatos constitucionales que tiene el legislador. Y mucho que nos ha costado extirpar esas modalidades clientelares, porque cada vez que denunciamos, cada vez que se presentan trabajos como este, pues el legislador desarrolla su creatividad para buscar otras modalidades, otros tipos de las prácticas clientelares, en ocasiones cambiando el nombre, pero manteniendo las mismas prácticas. Porque si bien es cierto que en un momento se elimina la figura, el nombre del cofrecito o del barrilito, no quiere decir esto que las prácticas del DAO y del clientelismo se mantienen todavía en el Congreso Nacional. La Constitución de la República desglosa de manera clara a partir de su artículo 93 cuáles son las atribuciones que les corresponde a los legisladores. Destaca que es un cargo para legislar, fiscalizar y controlar, pero en ninguno de los puntos se refiere a la repartición de dádivas a ciudadanos. Los recursos que reciben los legisladores que no se corresponden con su función legislativa de formular leyes, de hacer acciones de fiscalización o de representación, deben de ser eliminados de manera total en el presupuesto del Congreso de la República. En ese sentido, aun y cuando ya se eliminó en el año 2014 el Fondo de Gestión Legislativa, conocido popularmente como el cofrecito, que era de un monto de 50,000 pesos, por el cual había que hacer una liquidación todos los meses para recibir de nuevo ese monto, y que el error en este Fondo de Gestión Legislativa era el concepto con el cual fue establecido el reglamento, con el manual de procedimiento para gastar esos recursos, de los cuales de los 50,000 pesos del cofrecito, solo 10,000 podían ser utilizados en una oficina, en internet, en teléfono, en apoyo de una secretaria o el pago de un local. Los otros 40,000 pesos tenían que ser necesariamente utilizados o liquidados con acciones de carácter que yo llamo acciones clientelares, de clientelismo legislativo, como era, por ejemplo, el tema de los medicamentos, los estudios médicos, los alimentos, construcción, reparación de viviendas, estudios académicos, reparación de vehículos o de maquinarias, útiles deportivos, trofeos, uniformes y servicios fúnebres. El 31 de mayo de 2011, la entonces diputada por el partido Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdés, envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados en la que le notificaba que devolvería el ingreso de 100,000 pesos que le fue depositado en su cuenta y que no retiraría ninguno de los artículos y bonos que esa entidad legislativa le otorga a los legisladores con motivo del Día de las Madres. Tengo entendido que el diputado Hugo Tolentino Dip, que ya falleció, también renunció a estos recursos, incluyendo las exoneraciones que se reciben, que reciben los legisladores por ley, pero que ha sido una ley distorsionada en la práctica por los legisladores y las diputados y diputadas en el propio Congreso de la República. ¿Por qué? Porque la exoneración en el periodo en el que yo fui diputada fueron 3 exoneraciones. Se supone que esa exoneración que es por mandato de ley debe ser para comprar un vehículo todoterreno, un vehículo que pueda servirle al legislador para hacer su trabajo legislativo. Sin embargo, la gran mayoría de los legisladores lo que hacen es que venden las exoneraciones. Cuando se vende la exoneración, estamos haciendo un acto de corrupción.
un acto de corrupción porque el Estado deja de recibir la misma cantidad de impuestos que costó el vehículo. Y eso significa que esas exoneraciones se venden por lo general a personas que tienen poder adquisitivo para comprar un vehículo de lujo. En la misiva, la ex legisladora destacó que renunciaba a estos fondos porque no formaban parte de sus funciones y que solo debía recibir los recursos que le permitieran desarrollar su función legislativa. Actualmente yo considero que en la Cámara, aun y cuando se eliminó el llamado cofrecito o fondo de gestión legislativa, siguen existiendo fondos públicos que tienen que ser eliminados, como por ejemplo los recursos que se dan para el Día de las Madres, para las habichuelas con dulce, en Semana Santa, ahora para la época de Navidad, los bonos que se le entregan a los diputados, que cuando yo era legisladora ascendían a 430,000 pesos a cada legislador, a cada diputado, de los cuales no había que rendir cuentas. Al regreso de la pausa veremos el monto que reciben en la actualidad los senadores como parte del tan cuestionado Fondo de Gestión Legislativa, que pese a los reclamos hasta hoy se mantiene. Ya volvemos. Una cosa es el dinero con el que cuenta el Estado y otra es cómo lo gasta. Vimos en el reportaje que parte de estos fondos que reciben los legisladores no tienen que rendir cuentas. Entonces, ¿qué control existe sobre estos? ¿Qué garantías tenemos de que se le está dando un uso adecuado? Definitivamente hay que reorientar la manera en que gastamos el dinero, porque estos privilegios que reciben los legisladores que no tienen nada que ver con su función deben ser eliminados y buscar la forma de que sean realmente empleados en prácticas que favorezcan al Estado dominicano. En la actualidad, el Senado reparte a los 32 senadores 24.298.000 pesos mensuales, es decir, cerca de 292 millones de pesos al año para que lo distribuyan en favores sociales que no forman parte de sus funciones. Las provincias que más cantidad mensual reciben son Santo Domingo, representada por la senadora Cristina Lizardo, Santiago, representada por Julio César Valentín, San Cristóbal por el senador Tommy Galán, La Vega por el senador Euclides Sánchez, Duarte por Amílcar Romero, Puerto Plata, representada por José Ignacio Paliza, San Pedro de Macorís con el senador José Jacín Frappier y el Distrito Nacional con Reinaldo Pared Pérez. Si estos fondos estuvieran estrictamente dirigidos a la ayuda económica de las personas pobres de las provincias de los senadores, deberían de estar divididos en función de la cantidad de habitantes por zona, pero resulta que no es así. Durante la realización de este reportaje, pudimos confirmar que en el Senado no existe un criterio para dividir los denominados fondos de asistencia social. En el gráfico se puede apreciar la diferencia de montos versus habitantes. La provincia Santo Domingo, que es la que cuenta con la mayor cantidad poblacional, 2.374.370 habitantes, según la Oficina Nacional de Estadísticas, recibe un monto mensual de 1.059.000 pesos. Este mismo monto de dinero lo recibe el Distrito Nacional con 965.040 personas, Santiago con 963.422 habitantes, recibe la misma cantidad, así como San Cristóbal con 569.930 habitantes. ¿Cómo se explica que Santo Domingo, con cerca de 2.4 millones de personas, reciba la misma cantidad de dinero que San Cristóbal, que tiene 3 veces menos habitantes? Pero no es tan sencillo la eliminación. Tiene que ser parte de un proceso colectivo, de un esfuerzo colectivo. Porque el tiempo que eso no es parte de la función de un legislador, una parte importante de la sociedad que uno representa, sí tienen en sí el espacio, la cultura, la vocación de solicitar de forma permanente colaboraciones. A veces colaboraciones de uso colectivo para una iglesia, un evento artístico, una actividad deportiva,
y otro para ayudas puntuales a gente que en realidad lo necesita de una mano amiga en un país donde el sistema no le proporciona las vías para satisfacer necesidades muy básicas como de salud, de educación, de todo un país de muchas necesidades. Sí. Entonces eso debe eliminarse, pero tiene que ser parte de un esfuerzo colectivo, no solamente del legislador o del Senado, que debe hacerlo una acción de todos, sino también es parte de la cultura política dominicana que debe de cambiar. Y hay otra cosa, que en esos fondos que recibe el senador, reciben los legisladores, también el legislador o los senadores no han hecho no han socializado el tema con todo el nivel de propiedad que debería. Okay. Porque por parte de esos gastos o de esos recursos se utilizan para uno pagar su oficina, su provincia, o pagar los gastos mínimos de ese espacio de interacción en su provincia. Esos fondos, por ejemplo, yo entiendo que son correctos. Okay. Es correcto que un legislador tenga una oficina en su pueblo y un espacio donde pueda recibir y pueda coordinar trabajos, pueda coordinar la labor de representación. Okay. Entonces, debería diferenciarse. Decir, bueno, el legislador recibe tanto para un propósito institucional y entonces eliminar el resto, eliminar lo que no es propio de la actividad de la función misma del legislador. De acuerdo a una investigación de la Oxfam, entre 2016 y 2018, senadores y diputados recibieron casi 4.000 millones en labores de asistencia social. Los legisladores no tienen por qué recibir bonos por su ejercicio como legisladores. Y mucho menos cuando no hay una rendición de cuentas. No había que entregar, por ejemplo, cédulas de a quien se le entregó, ni nombres de personas, ni ningún recibo de que se le había entregado o no. Eran simplemente bonos para el legislador o la legisladora. Pero eso mismo ocurre con otros recursos que se reciben. Por ejemplo, los electrodomésticos que se entregan para electrodomésticos, enseres del hogar para el Día de las Madres. Tampoco había que rendir cuenta, pero aunque, por ejemplo, se rinda cuenta, hay un tema esencial en el sentido de que el legislador no tiene por qué estar dando regalos a los ciudadanos y las ciudadanas, porque ese no es su rol. Su rol es elaborar las leyes. El mismo informe destaca que solo en 2018 los fondos asignados a contribuciones especiales del Senado y la Cámara de Diputados, unos 1.300 millones, superaron el presupuesto de 1.054 millones de pesos que poseía el Ministerio de Salud Pública para el control de enfermedades prevenibles por vacunas. Además de estos beneficios, el informe de la Oxfam precisa que los legisladores también reciben ayudas para sus fundaciones y cita la Fundación Fumudesu, de la hermana del presidente de la República y diputada por San Juan, Lucía Medina Sánchez. Que era algo que pensamos que se había eliminado, que era, digamos, tienes los fondos, pero también tienes una fundación vinculada a tus actividades políticas. Es el caso de la fundación de la diputada Lucía Medina, por ejemplo, que aparte de los fondos del barrilito, también tiene los fondos para la Fundación para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, y lo peor es que recibe fondos del Ministerio de Salud como tal, y esos recursos son superiores a lo que maneja la propia regional de salud que le toca a la provincia de San Juan. Esta fundación también recibe fondos del Ministerio de Educación, del INAIPI, del Plan Social y del FOMPERE, toda factura del erario para apoyar sus obras sociales en su provincia natal. No hay duda que el clientelismo que se promueve de manera institucional desde el Congreso es una modalidad que siembra la semilla y el germen de la corrupción en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y en nuestro segmento Protagonistas les traemos la historia de vida del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, con quien además hablaremos sobre la situación en este municipio. Siga con nosotros.